La primera pregunta, ¿qué crees que puede enseñar un juego de acción como, vamos a decir, por ejemplo, aquí pone Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3? O sea, los Vale, juegos de acción como ese, como el Tekken, hemos dicho, o sea, vale. ¿qué se puede aprender de ello? Pues aunque no lo tengamos muy en cuenta cuando jugamos, ¿vale? Y esto de cara a muchos estudios que se han hecho y demás, cuando jugamos juegos de acción de este tipo o de disparo, lo que se suele trabajar mucho, sin que nos demos cuenta, es la coordinación óculo-manual. Es decir, tú vas pegando puñetazos, vas haciendo combos, controles, ¿no? Como se quiera llamar, pero tú estás centrado en que estás estableciendo en tu cerebro una serie de mecanismos en las que tienes que acompañar el ojo al punto al que tú vas con las manos. Es decir, si yo quiero hacer un combo para tal, yo me tengo que saber X movimientos o lo que sea, tengo que pulsar bien. O tengo que mirar, si estoy con una mira, con un rifle, tengo que ir moviéndome y eso desarrolla mucho este aspecto, ¿no? La coordinación óculo-manual. También desarrolla mucho el tema de los reflejos, el tema de lo que es aunque en este aspecto también la toma de decisiones, porque tienes que saber, tienes que ponerte un poco en la visión del enemigo, ¿no? Contra quién vas a luchar para establecer tus patrones de ataque. Por lo tanto, si tú eres Goku, vas a luchar contra Vegeta o Cell y dependiendo del estilo que tengan, tú tienes que adaptar tu modo de combate a lo que te vas a encontrar. Por lo tanto, eso ya requiere una preparación previa que es lo que va a hacer que funcione luego a la hora del combate. O sea que al final sigue siendo un proceso de aprendizaje, aunque sea completamente pasivo. ¿Vale? De ahí Sí, que, por claro, ejemplo, aquí decimos que como tú dices, que es más pasivo, o sea, no te das cuenta, o sea, pero claro, lo desarrollas. efectivamente, todo el tema de reflejos, todo este tipo de cosas ocurre y cuando, por ejemplo, juega un niño a juegos más tipo como los que hemos hablado de plataformeros, ¿no? Está trabajando exactamente lo mismo, la coordinación del ojo con la mano, además de que trabajan otras muchísimas cosas, ¿no? Pero por ponerte así uno muy concreto, que suele ser más de juegos de acción, estos concretamente. GOTY personal de este 2024. No tiene que ser un juego que haya salido este año, simplemente lo que más le haya gustado. Vale, un juego que a mí me haya gustado y que le diese el GOTY, distintamente sea de este año, ¿no? O de lo que Sí, sea. vamos a decir para ti cuál sería Ujú, el GOTY quitando el año y luego el ujú. GOTY de más, o sea, más de enfocado de lo que ha salido este año. Vale, pues mira, te diría, mm, para el de este año, yo estoy de acuerdo con que haya salido el Astrobot. O sea, yo no lo he jugado, o Mola. sea, de qué va el Astrobo? O sea, Yo, ya yo fuera no broma. lo he llegado, no lo he llegado a jugar tampoco, he visto mucho, he estado bastante pendiente del juego y de hecho es algo que me molaría jugar en breve, no sé si caerá por Reyes o algo, pero es un juego muy de plataforma, pero al menos de lo que he visto y la impresión que me ha dado es que está no solo bien desarrollado, sino que no necesita de mucha grandilocuencia para mostrar primero ese factor nostalgia del que hemos estado hablando, Sí. tratado con unas mecánicas sencillas, pero que son realmente divertidas, porque muchas veces nos olvidamos de que en los juegos hay que divertirse. Y es un juego que está hecho para divertirse, para que tú te des un paseo y vayas por diferentes niveles recogiendo robotitos. Además, creo que tiene como un breve modo historia o algo así a lo largo de la campaña. Y tú vas simplemente jugando eso con mecánicas muy plataformeras, con mucha calma y con niveles, por visto, he visto que también son complicados y tal, para echar un rato. O sea, a mí eso me ha parecido algo muy necesario. Ha entrado además mucho en polémica con el tema de los Mario, de bueno, es que nunca se le ha dado antes a los Super Mario y tal. De acuerdo, hay Mario que podrían llevarse el GOTY perfectamente, pero bueno, como es unos premios, son unos premios como son, pues bueno. Pero estoy muy de acuerdo y es un juego que creo que hace muy bien lo que pretende y se nota que ha habido mucho mimo y un muy buen trabajo de cara a todo lo que conlleva el juego. A los personajes, han sacado versiones de todas las épocas de muchos personajes de Sony, de muchos videojuegos Joder. y creo que ha sido, bajo mi punto de vista, un acierto interesante, la verdad. Mm. Y luego, como hemos dicho, de manera general, que no haya salido. O sea, Ujú. vamos a decir cuál tú crees que ha sido el juego que debería haber tenido un GOTY. Debería haber sido un GOTY diferentemente del año del que fuera. Vale.
Ahí te voy a decir claramente Red Dead Redemption 2. ¿Nunca ganó el GOTY? No, se lo dieron a God of War. Joder. No lo entiendo. O sea, me ha flipado el God of War. Es un juegazo, pero es que a nivel comparativo, si nos ponemos críticos, lo que consigue Red Dead Redemption 2 en 2018 es que es alucinante. O sea, no hay, es que todavía considero que no hay día a día de hoy un juego que se le haya acercado a este nivel. Pero claro, esto es mi opinión. Entonces, se lo daría al Red Dead. Y si tuviese que dárselo a algún juego de los que he jugado este año, así aparte, se lo daría al Project Zomboid. A Project Mis 10, Zomboid. sí. Es un juegazo. Para mí es la experiencia zombie definitiva. Indistintamente de a nivel gráfico, de cómo se ve, ¿no? De los millas que puede tener, porque sigue estando en fase beta, si mal no recuerdo. ¿Sigue en fase Es un beta? juego, ¿Y cuántos pero es años un juego lleva? muchísimos por lo visto. O sea, yo no lo conocía. Lo conocí a través de un vídeo de Baiti y lo vi un día en oferta y dije, bueno, me voy a pillar, me ha colado un montón. Además, la estética, para que te hagas un poco una idea, es rollo como un poco Sims 1 de ese Ujú. estilo, ¿vale? Pero es que eso es lo de menos, o sea, te olvidas completamente de esa estética a los 3 minutos de juego. Porque, ya te digo, es una experiencia zombie en la que absolutamente todo cuenta. Es un mundo enorme, inmenso, y tanto las mecánicas como lo que es el propio modo de juego, los diseños de los lugares, todo está hecho para que sea una experiencia, teniendo en cuenta que lo de los zombies, bueno, no, no sabemos si en algún día ocurrirá como en 28 días después, pero se acerca un montón. O sea, que tú estés en una casa tan tranquilo, tengas que ponerte a explorar, a investigar, que tengas sed y necesites beber agua porque si no te deshidrata. Si pasas por una ventana te puedes cortar y si te cortas necesitas una venda, tienes que lavarte la herida para conseguir un coche. O sea, todos los detalles que tú puedas pensar que necesitas para hacer en el juego, si lo piensas, es porque puede estar. O sea, Joder. es que es así de loco. Entonces, El me caso ha es que sorprendido mucho. el caso es que me suena, no sé, haberlo visto con un amigo, pero me puedo equivocar con otro juego de zombies, Ujú. pero ostras, tiene buena Es una pinta. pasada, ¿eh? Y luego Habrá que eso es probarlo. multijugador. O sea, puedes jugar con muchísima gente y, claro, se monta verdaderas historias. A mí ya te digo que me ha encantado jugarlo este año y le daría goti. Pregunta, un juego que a primera vista no parezca educativo, pero realmente Ajá. funciona como educativo. Está buena, ¿eh? Muy buena. Sí, 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 ¿eh? sí, sí. Gracias, Marco, ¿eh? Mm, Es que tiene buenas preguntas, el tío. que a primera no sea educativo, pero pueda ser educativo. Vale, aquí te diría que dependiendo de cómo tú lo quieras enfocar en el aula, puede ser más o menos educativo, ¿vale? Por ejemplo, vuelvo de nuevo, aunque suene pesado, la opción fácil te diría que es un Assassin's Creed, porque es verdad que a nivel de historia y de recreación está muy cercano a lo que conocemos. De hecho, te pongo dos casos. Con Assassin's Creed Origins, creo que fue un juego que se ha llegado a utilizar en la universidad de aquí en la Universidad de Madrid, no me acuerdo cuál de Joder. las dos, la Complutense y tal, se ha llegado a utilizar para dar clases. Y luego se utilizó el que estaba ambientado, no me acuerdo, el Assassin's Creed ambientado en Francia, ese, Sí, no si sé mal cuál no es. recuerdo, se ha utilizado para reconstruir la Catedral de Notre Dame, la del ¿Qué incendio. dice? ¿En serio? ¡Ostras! Porque el nivel de detalle ha sido tan grande que la han utilizado de modelo. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, imagínate que quiero llevar a mis alumnos, voy a tratar el antiguo Dice Egipto. Margot Thor que es el Unity. El Unity, ¿no? Ese, Unity. Gracias, Entonces, Marco. eso, ¿no? Por ejemplo, yo quiero llevar a mis alumnos a darles una vuelta por el antiguo Egipto, yo les voy a meter un gameplay de Assassin's Creed Origins. Y tengo el modo descubrimiento, por ejemplo, si quiero simplemente que sea un paseo o si quiero tener algo más de libertad. Obviamente también dependiendo de la edad, ¿no? No le voy a poner un juego de un tipo, de una serie de categorías, de estilos de juego, a una primaria o un primer ciclo, un segundo, tercero, que a una Mm, secundaria o un bachillerato, ¿no? claro, claro. Pero, por ejemplo, Eso se ese adapta a juego, los niveles de. exacto. Y luego otro, que por salir de lo típico, te diría que BioShock da mucho juego para hablar de filosofía.
O sea, BioShock es un juego que también tengo pendiente para jugar, que hay mucha gente que me lo ha recomendado. O sea, ¿cómo que de filosofía? O sea, sin entrar en spoilers, o sea, ¿qué...? Sí, pues presenta muchos conceptos interesantes. Entonces, claro, bueno, siempre recordaré, para mí el primero, de hecho, tiene uno de los inicios más impactantes que con los que yo he jugado. Me llamó muchísimo la atención, me dejó como, guau, así boquiabierto. Y es que maneja muchos conceptos a lo largo de la historia que tú puedes aplicar directamente en el aula. O sea, sobre todo eso ya a niveles un poquito más mayores, ¿no? En Mm, secundaria, bachillerato. Pero porque a medida que tú juegas y tú avanzas en el propio juego, todo está enmarcado dentro de unos conceptos sobre filosofía, sobre economía, sobre sociología, bastante interesantes que puedes llevar al aula. De hecho, y a lo que, bueno, no te lo voy a contar por no hacer spoiler, pero es algo muy mm, típico que sale en el juego, ¿no? Pero tienes muchas conversaciones que encuentras en radio con ciertos personajes, la estética incluso que tiene te da mucho juego a la hora de establecer como comparaciones o momentos históricos, ¿no? Que esté llevado más a la fantasía. El propio concepto de utopía te da para trabajar la utopía en el aula, todo lo que tiene que ver el liberalismo o el neoliberalismo a día de hoy. O sea, te plantea ciertas cosas a través de eso, de frases, de momentos o situaciones con los personajes, el sistema de moralidad, del tema de los valores, al igual que otros muchos, ¿eh? Pero bueno, te digo este porque es el primero, así que se me ha, mm. se me ha ocurrido. Y Pero tiene quitando mucho de jugo. lo típico como se está hablando, claro. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero luego hay de todo. Si quieres temas de educación física, quieres música, pues mete un Jazz Dance, mete un Guitar Hero, que son Claro. juegos que parece que no te van a enseñar nada, pero es que ahí estás trabajando con tiempos, estás trabajando con música, estás descubriendo también géneros musicales, estás trabajando de nuevo la coordinación, tal, que al final hay juegos para absolutamente todo. Y Minecraft también es un juego que a priori no dices tú, No parece, ¿qué hago pero, con pero esto? sí. Pero te vale para todo. De hecho, el que te comenté antes, la versión educativa, con ese puedes trabajar todas las áreas. Trabajas lengua, matemática, conocimiento del medio, inglés, todo. O sea, Joder. O sea, sorprende la cantidad de cosas que nos pueden dar los videojuegos sin llegar a esta idea, ¿no? Que es la que estamos hablando, de decir, bueno, pero ¿yo realmente puedo aprender algo o se puede utilizar algo de esto? Sí, se puede. sí, se puede. Ya se está viendo que sí, o sea, y con esta conversación que hemos tenido es que me queda clarísimo. ¿Qué opinan los profesores más tradicionales sobre el tema de los videojuegos en la educación? Ujú. Vale, buena pregunta también. Sí, sí. Margot te saca muy Pues, buenas. pues mira, te diría que hay de todo. Lo que pasa es que hay no diría problema, sino que creo que ha sido cosa más de nuestro avance en las tecnologías, en la sociedad, que las nuevas tecnologías han tenido un crecimiento brutal y diría que en muchos casos nos han adelantado a nosotros mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a un maestro o a un profesor o a una profesora que ya es mayor en un centro, porque la profesión es verdad que gasta muchísimo, no Mm, solo a nivel físico, aunque no se crea, gasta mucho a nivel físico, pero sobre todo más a nivel mental. claro. Y bueno, a día de hoy el tema de la burocracia es horrible. Estamos más trabajando con papeles que con niños y chavales, por desgracia. Pero claro, tú le metes una nueva tecnología a una persona mayor, que ya no voy a hablar solo del videojuego, sino de lo que es la propia tecnología en sí. Tienes que utilizar no sé cuántos programas informáticos para comunicarte con familia, comunicarte con el claustro, comunicarte con tu alumnado si es en cursos superiores. Tienes que además que utilizar plataformas para puesta de notas, para rellenar informes, porque ya todo eso Jo, no se hace de forma manual, se hace de de forma forma, digital. de forma digital. Claro, entonces, mostrarle eso a una persona que toda su vida se ha llevado trabajando en papel y que ya, por supuesto, por la edad, a nivel cognitivo, aunque se pueden seguir aprendiendo cosas, hay más dificultad y cada vez todo se hace más intuitivo, que es muy difícil. Entonces, hay personas que son mayores y y conozco que les encantaría meter videojuegos y cosas tecnológicas en el aula, pero por diferentes factores No se les lo hace un puedes hacer. mundo. Y es Claro. completamente comprensible. Yo he tenido compañeros o compañeras que ya eran mayores y que les quedaba a lo mejor poquillo para jubilarse
Y es que a los pobres se les hacía un mundo el simplemente tener que enviar un correo electrónico. Pero claro, es que es normal, es que esas personas no han ido aprendiendo, y más sobre todo cuando apareció el COVID, que cambió todo drásticamente. O sea, Jo. a nivel educativo, eso también ha marcado un antes y un después a día de hoy, sobre toda la digitalización y la falta de digitalización que nos hacía en las aulas, que claro, tú eso se lo planteas a una persona ya mayor y es verdad que le cuesta mucho. No es sencillo. Entonces, hay personas que, por desgracia, no pueden plantearlo, pero es verdad que hay otras muchas también que por este otro tipo de cosas siguen con esa percepción de decir, bueno, es que con el videojuego y esto es que no se enseña bien o es que tal, todo el día de cachondeo, hay de todo. Mm. Hay de todo, pero es que entiendo que también son personas también productos de su tiempo y de la época. Y sobre todo, como tú dices, épocas diferentes Mm. que tienen un enfoque muy distinto. Sí, lo que sí te diría que me sorprende es que hay mucha gente joven también a día de hoy, que el tema de los videojuegos lo sigue viendo también como algo muy negativo dentro de las aulas. O sea, ¿Sí? es curioso. Sí, 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 sí. Más de Ostras. los que pensamos, ¿eh? Más de los que pensamos. Curioso, ¿eh? Curioso Que eso. tú les planteas algo de videojuegos y se te quedan así mirando y dices, pues muy bien. O lo típico, ¿no? Que me ha dicho no sé quién que está jugando a tal juego. Yo de verdad, yo no entiendo a estos niños. Es como, que los tiempos cambian, hay muchas formas, muchas opciones. Claro. Entonces sorprende, ¿eh? Pero claro, es que es eso, trabajamos con personas y cada persona es un mundo. Es un mundo y sobre todo se trata diferente. O sea, Mm. de todas formas eso, como yo siempre quiero que vuelva la gente, eso ya otra vez que vengas lo trataremos más en profundidad. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Qué recomiendas para Ujú. organizar la planificación de un videojuego en el aula? Esta no es de Marvel, Uh, pero es buena pues también. esa es muy buena, ¿eh? Es de Agüero Cocotero. Joder, vaya De nombre. Abuelo Cocotero. Vale, vale, vale. Pues, ¿cómo lo plantearía? Pues a ver, le diría a Abuelo Cocotero que es un proceso que requiere mucho tiempo y que depende a día de hoy, por desgracia, de muchos recursos. Entonces, cuando nosotros queremos llevar un videojuego al aula, lo primero, y creo que es muy importante y que también hace mucha falta, es formación del profesorado. Ujú. Y una vez ese profesorado esté formado en materia de enseñanza con aprendizaje incluidos los videojuegos, es importante también que los recursos de los que disponga el centro permitan esa planificación, esas tareas o esas programaciones que tú quieras llevar a cabo. Entonces, si tú, por ejemplo, como en mi caso, ¿no? Yo quise llevar Minecraft, si yo no hubiera tenido medios digitales, por mucho que yo hubiera querido, No hubiera hubiera sido podido. imposible. Claro, ¿qué ocurrió? Y eso es algo que me sorprendió muchísimo, todo el trabajo que se hizo desde la tutoría y con el apoyo también, por supuesto, del equipo directivo, cuando se le planteó el proyecto, porque es verdad que muchos centros a día de hoy ya están buscando un plan de digitalización para Mm. adaptarse a las nuevas épocas tecnológicas. Pues claro, el alumnado tenía como sus tablets de las que disponía el centro, que no eran unas poquitas, con las que se iban repartiendo por clase, pero al yo ir trabajando con ellos paulatinamente todo el tema de uso de dispositivos, de nuevas tecnologías en clase, de una forma, ya te digo, muy tranquila, poco a poco, el alumnado se acabó haciendo con su propia tablet personal y la cuidaban mejor. Te estoy hablando de un grupo de cuarto de primaria, ¿eh? Cuarto de Cuarto primaria. de primaria. Sí, sí, Ostras, sí. qué Y chico. cuidaban mejor los dispositivos que muchísima gente. Pero claro, estaba enfocado en vamos a aprender a utilizar un dispositivo, lo vamos a inculcar dentro de otras áreas, de lengua, de matemática, vamos a ir haciendo tareas. De modo que ese alumnado lo que iba cogiendo era o iba adquiriendo más bien, era un aprendizaje en las nuevas tecnologías. ¿Qué ocurre? Que si yo alcanzo esa primera parte en mi planificación, ¿no? De que voy a enseñar a un alumnado a utilizar X dispositivo, a enseñarle responsabilidad con los dispositivos, a gestionar todo este tipo de cosas, yo luego me puedo plantear otras cosas. Como fue entonces plantear, valga la redundancia, ¿no? El tema de utilizar Minecraft en el aula. Entonces, una vez yo ya veo que dispongo de los recursos, veo que el alumnado, por supuesto, también es un alumnado que se daba a que pudiese utilizar esto, porque esto no funciona con Claro, todo el que mundo y con todos respondía a los lo que grupos. tú proponías. Claro, pues entonces ya se plantea esto. Entonces tú tienes que elaborar, por supuesto, una programación
eso tiene tela, Me en lo la creo. que metas dentro de esa programación cómo vas a trabajar con esta propuesta, ¿no? En este caso con Minecraft. Cómo vas a evaluar, qué tareas vas a poner, cómo las vas a plantear en el tiempo. Es decir, todo lo que tiene que plantear el profesorado, digamos, en esta primera parte y básica de burocracia es una programación en la que entran pues todo ese tipo de contenidos, ¿no? De aspectos curriculares en las que se establece el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, cuando yo ya tengo estos recursos, paso a esto, a decir, pues voy a hacer esta programación y de este aspecto concreto. Por supuesto, tenía que tener el visto bueno y el apoyo del equipo directivo, porque Claro. esto se tiene que adquirir la licencia del juego, en fin, una serie de cosas que eso ya como que no lo puedo manejar yo. Claro, eso ya no depende de ti, depende de tus Exacto, superiores, de que lo puedan exactamente. hacer. Y entonces, pues con todas estas cosas ya fuimos planteando todo el trabajo. Pero claro, el jugar a Minecraft no era realmente el fondo, sino que nosotros utilizábamos Minecraft como una herramienta de trabajo más. Entonces, cuando yo llevaba esta clase, nosotros íbamos X días a la semana utilizando Minecraft para hacer X tareas, para llegar a una tarea final, que es a lo que pretendíamos al final de esta programación, ¿no? De este proyecto más bien. Entonces, claro, te cuento un poco para Güero Cocotero. El proyecto final, la tarea final, era la elaboración de una ciudad sostenible que respondiese a los modelos actuales que existen de ciudades en 15 minutos. Y entonces, entre todo el alumnado, lo que tenían que hacer era una ciudad que fuese autosostenible, trabajando en temas de materiales, de comunicaciones, para que se crease desde cero en un entorno concreto que era el de Minecraft y tuviese pues todos los elementos también que tienen las ciudades. De ahí pues trabajábamos todos estos aspectos. Lengua por un lado para la elaboración de una Pues, constitución, para la hora del juego, matemáticas, todo lo que tenía que ver con la automatización de procesos, de cómo vamos a ir construyendo los edificios, distancias a tener en cuenta, planos, planos, acotaciones, eh, todo este tipo de elementos que se tratan más en la parte geométrica, en el bloque de geometría, en conocimiento del medio, todos los aspectos relacionados con el tema de tipos de edificios, de cómo funcionan, de qué se necesita, la parte relacionada con valores, todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, la gestión, la coordinación, trabajo cooperativo, o sea, todo. Y de ahí mm, pudo salir ese proyecto, que la verdad fue una pasada. Y ya te digo, ver a 25 alumnos trabajando de una forma impecable. O sea, yo me quito el sombrero ante ellos y por supuesto también ante las familias, porque el apoyo de la familia es muy importante y ahí mm, todas pusieron muchísimo en confianza tanto en mí como tutor, igual que en el resto del equipo docente, el equipo directivo. Todas las familias colaboraron y cuando alguien tenía dudas, venía, preguntaba, veía el proceso y venían alucinados diciendo, guau, pero ¿qué es lo que están haciendo? Tal? Digo, yo en clase estoy alucinando también lo que están consiguiendo ellos solos con estas cosas, ¿no? Entonces, ese sería un poco, o al menos bajo mi experiencia, la claro. forma de plantear esto. Joder, yo me has dejado alucinado de el proyecto que era y el éxito que tuvo, porque vamos, creo que tuvo Una bastante pasada. éxito. ¿Qué opinas sobre la cultura de la nostalgia? Creo que esto lo has dicho un poco, pero bueno, Ujú, ya más énfasis en lo que en esta pregunta, pues me gustaría ujú. que respondieras, porque Sí, lo he dicho de manera general, pero sí. como sobre todo con el GOTY de este año, pero es verdad, ¿qué Ujú, opinas de lo que el factor nostalgia, la cultura mm. que buscan el volver al pasado? Claro. Fíjate, cultura de la nostalgia, ¿eh? O sea, estamos haciendo de un concepto que nos trae a una emoción, al fin y al cabo, que es, ¿no? La añoranza, es un poco una mezcla de tristeza asociada también con... No soy experto tampoco en lo que es toda la parte de emociones, pero claro, lo que es la nostalgia está influida por varias emociones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de cultura de la nostalgia, estamos realmente, yo creo que cargando una bomba de relojería, porque la convertimos como en algo imprescindible. Y yo creo que la nostalgia está muy bien, es muy necesaria y todos nosotros estamos impregnados de nostalgia, pero hay que tener cuidado. Entonces, cuando hablamos de nostalgia, yo creo que la cautela
ante el quedarnos solo con lo pasado no tiene por qué ser necesariamente buena. Y creo que esto también es un factor que ha influido mucho creo, a día de hoy, bajo mi punto de vista, por el tema de la poca, lo voy a llamar originalidad y variedad a la hora de salir nuevos títulos. Y ha ocurrido mucho en el cine durante un tiempo atrás bajo mi punto de vista está ocurriendo con los videojuegos, que estamos viviendo de grandes títulos que marcaron un antes y un después y que un grosso muy importante de la sociedad consumió y creció con él. No ha sido ahora algo momentáneo, sino ahora es cuando ha terminado de explotar, ¿no? Pero durante Claro. mucho tiempo atrás eso se ha ido creando poco a poco con juegos que realmente nos sorprendían, porque además, por la propia época tecnológica, cada elemento nuevo que salía era digno de admiración por la parte técnica, ¿no? Que nos traía. Ahora eso ya no pasa tanto, pero claro, ha salido tanto, de tanta calidad, ha habido tanta variedad, que ahora es muy difícil encontrar algo que sea sumamente genuino. Siguen habiendo Claro. joyitas, ¿no? Y siguen apareciendo joyitas. Pero creo que es algo que nos ha lastrado más que impulsado, porque también de eso las empresas creo que han sido conscientes y han dicho, guau, es que tiran mucho un remake de tal o un remaster de no sé qué. Venga, pues vamos a ver. En vez de Claro, crear esto algo lleva también. nuevo, o Exacto. sea, ya no solo el tema, por ejemplo, de videojuegos, también ha pasado en el cine, por ejemplo, Disney, un Mm. ejemplo, Sí, pero bueno, que es eso, o sea, es algo que al final se nota. Se nota que sí, ya no hay tanta innovación porque o ya no hay tanta inspiración o es que ya se ha quemado tanto todo eso y deciden ir al pasado y a veces puede salir bien, pero puede salir claro, mal. exactamente. Es como te dicen una bomba de relojería, un arma de doble filo que depende de cómo lo hagas, o te sale muy bien Mm, o te sale muy mal. Intermedio no hay. efectivamente. Hace poco vi un vídeo creo que de los últimos que ha subido Dario, que hablaba precisamente sobre Silent Hill 2. Y una cosa que comentó me llamó mucho la atención, me dio que pensar, porque hablaba un poco también del tema de la nostalgia, ¿no? Y decía, espero que, no sé si era algo así, pero decía algo rollo, espero que dentro de unos años Silent Hill 2 no se recuerde por el remake, que creo que será lo que pase, que se recuerde por el remake que por el original. Entonces, claro, eso al final hay que tener un poco de cuidado por lo mismo, ¿no? Porque al final nos encontramos con no innovar y conseguir quedándonos con lo que hemos tenido, indistintamente de que pueda ser mejor o peor. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que lo he comentado en ocasiones, por el tema este de la nostalgia también y de la poca innovación que hay, es precisamente en los streamings y en los vídeos sobre videojuegos. O sea, es increíble la cantidad de streamers que han optado, y me incluyo, ¿sabes? Que de hecho era mi idea cuando empecé a hacerlo, porque quería jugar a juegos más de mi infancia, porque había muy pocos títulos que Ya me somos llamasen la dos que atención. pensamos lo mismo. O sea, yo Claro, una de las razones por las que empecé, digo, ya no juegos que haya jugado, sino juegos que quería jugar en aquel momento, jugarlos ahora. efectivamente. Entonces, claro, nos encontramos, yo por lo menos he visto una cantidad ingente de streamers que, oye, que me parece fantástico, ¿no? Que juegan estos juegos, pero lo que me da por pensar es que precisamente hay tan poca variedad en nuevas IP, en nuevos títulos, que aporten algo nuevo, algo fresco y dejando al margen esa cultura del consumo constante, ¿no? Y rápido en el tiempo, Que hemos estado que hablando, hace que nos sí. quedemos, claro, que hace que al final nos quedemos con lo que tenemos, porque es que no hay de dónde sacar. Es que no hay un juego que tú digas, buah, pues este juego se merece jugarlo, esta nueva IP y tal. Y si no, vuelvo también un poco a otro aspecto que he comentado, ¿no? Lo que hemos hablado de guerras de consolas, de juegos y tal. Todo el hate que se le echa a lo nuevo. O sea, Sí. hay como un miedo ahí irracional a lo nuevo me parece algo absurdo. O sea, porque además Claro. ni siquiera Y conocemos, por necesario ejemplo. también. Claro, sí, 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 o sea, completamente cierto. La cosa es esa, yo, por ejemplo, me quedo mucho con lo que ha ocurrido ahora con lo de Naughty Dog, en el nuevo juego que ha salido, que bueno, al margen de estar eso enfrascado en historias ya más de, que sí, de ideología, en fin, es como, yo al menos lo que pienso es eso, digo, vamos a ver, es una nueva IP, no ha salido, es una empresa que todo lo que hace es de calidad. ¿Por qué ya antes de salir estamos dándole esos palos? Cuando probablemente, oye, que hasta que no sabrás que no lo vamos a saber. Es que Claro, hasta que es tú que no leas no, un no lo libro, sabe. hasta que no vayas al cine a ver la película, tú no vas a saber lo que estás viendo. Entonces, ese hate que se tira
también acaba lastrando. Y claro, hace también que la empresa diga, bueno, pues vamos a tirar de remake. Y dice Naughty Dog, pues bueno, pues vamos a sacar The Last of Us Parte 2 como 3 o 4 veces. Remaster del remake. Entonces, llegamos a ese punto, ¿no? Por eso creo que hay que tener cuidado. Yo opino igual que hay que tener mucho cuidado con ese tema porque puede ser tanto bueno como malo. Pero claro, Sí. ahí no lo puedes. O sea, eso no lo puedes venir hasta que pase. Mm. Entonces, pues la verdad es que ha sido muy buena pregunta y, joder, que me ha gustado cómo la has contestado. Ujú. ¿Qué es, cómo te gustaría que fuesen concebidos los videojuegos en la sociedad? Está muy buena también, ¿eh? Wow, muy Esa buena. muy, muy buena. Sí, sí, Joder, ¿eh? han salido muy buenas preguntas, ¿eh? Sí, sí, además, ya, es la segunda, ¿no? Que hace, creo que va directa al Sí, cuello, ¿eh? sí, sí, sí. No, no, me gusta. Estas Pero me gusta, sí, sí, cosas. sí. ¿Cómo concibo? ¿Puedes repetírmela, porfa? Es Sí, que, sí, sí, espera, que... ¿cómo te gustaría que fuesen concebidos los videojuegos en la sociedad? ujú, vale. Me gustaría que que fuesen concebidos, por supuesto, como obras artísticas que merecen, que todavía creo que, aunque cada vez se ve más, sigue siendo muy necesario que los títulos que van saliendo se consideren como un elemento más del arte, ¿no? Que nos aporte. Y luego que sean, de nuevo, o recuperen, que creo que es lo que le falta y también tira de ahí de la nostalgia, el concepto de diversión. Y te lo digo de nuevo con Astrobot, o con los Mario, o Ujú. con los Zelda, ¿no? De que tú cuando juegues, aparte de que aprendas, aparte de que te lleven por los caminos que quieran y te transmitan mensajes, te transmitan ideas, que puedas divertirte. Y que lo puedas Porque muchas disfrutar. veces, exactamente, y te voy a poner ahí un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que me ha servido mucho. Yo, por ejemplo, no puedo con los Dark Souls, en el sentido de que no son mis juegos. O sea, me he pasado Bloodborne, Sekiro y Elden Ring. El Sekiro es el que más fácil me ha parecido de todo. Yo he hablado con gente que ha jugado a los Dark Souls y me ha dicho, pero ¿cómo me está diciendo esto? Y tal? Pues, yo qué sé. Pero yo en Sekiro sí sentía, por ejemplo, más diversión que con los Souls. En Elden Ring, en Bloodborne, me pasó un poco más lo mismo. Lo veía como una aventura en la que me divertía bastante. Y me explico, porque si hay algo bueno y que considero que también es muy necesario a la hora de enseñar, y que eso hace muy bien From Software, es también a la gestión de la frustración. Porque a veces nos empecinamos en que hay juegos que yo me tengo que pasar porque si no me paso este juego, no soy gamer, no soy tal o no estoy a la altura de no sé qué. Entonces, convertimos ese videojuego en algo tan personal y de como elemento para encajar en algún sitio que no se acaba disfrutando. Entonces, yo creo que es necesario que los juegos muchas veces tiren de cara a un futuro a que puedan ser disfrutables, puedan ser accesibles para todo el mundo Sí. y que en definitiva te sigan aportando algo y que no sean títulos vacíos, que también están muy bien, por supuesto, y creo que deben de existir, pero creo que ese es el camino. Y además que, como tú has dicho, los juegos se crearon para divertirse. Mm. O sea, ya no solo aprender, sino también a divertirse, que es una de las finalidades que tiene. Claro. Entonces, creo que Los, eso los nunca se Zelda, debería olvidar. sí, sí, sí. Los Zelda, por ejemplo, los dos últimos, ¿no? Que han salido, yo siempre lo comento también, digo, es que a mí me da igual la historia de Zelda. O sea, porque primero que son juegos que por la historia no es que destaquen porque son historias muy básicas, pero es que la gracia de ese juego no se basa en la historia. O sea, tiene una parte interesante, vale, hasta ahí perfecto, pero la realidad de los Zelda se basa más en su mundo, en sus mecánicas y en la forma de entenderlo. Entonces, para mí, Sí. por ejemplo, ha sido muy divertido jugar en Breath of the Wild y sentir esa exploración, esa forma de jugar, de decir, guapo, a ver qué me voy a encontrar aquí, pues a ver qué voy a hacer. En Claro. Tears of the Kingdom es verdad que no me ha pasado mucho, no lo he disfrutado tanto, Bueno, en el pero Tears of the Kingdom, yo, un amigo mío que es súper fan de Zelda y demás, o ujú, sea, decía que es que lo bueno era lo que podías crear ahí. Claro, la gente ha creado cosas loquísimas y decir, pero sí, ¿qué cabeza cabe eso? Que es como sí, sí, estamos sí, sí. diciendo, al final ya la historia es lo de menos, es lo que puede llegar a hacer ahí.
Claro, porque tú qué quieres, ¿hacer un juego para divertirte por las mecánicas? Adelante. ¿Quieres hacer un juego más basado o más centrado en una historia que te dé para reflexionar? Perfecto, pero tienes esa variedad. Y dentro de esa variedad puedes divertirte también con un juego que tenga historia. De ahí yo creo también la importancia muchas veces de juegos de ese estilo, tipo, que dices, es que los pasilleros estos, ¿y qué tiene de malo? O sea, es Claro. que hay juegos que son muy divertidos simplemente por ponerte a tomar decisiones. Y porque lo divertido es ponerte a lo mejor elegir paridas o cosas que en otro contexto tú no harías. Entonces, yo creo que Exactamente. estaría bien centrarse más en ese foco de no tener. Lo centraría en no tener miedo a la diversión. Creo que es El el concepto. enfoque que darías. Sí, sí. Pues aquí, a no ser que alguno diga alguna pregunta más, ya sería hasta aquí.